¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde tras la mirada del ojo que todo lo ve? El ojo omnividente no es solo un símbolo antiguo, es un espejo del alma, un guardián de los misterios y una brújula que nos guía hacia la verdad, la sabiduría y la luz interior. A través de él, la masonería nos enseña que ver no significa dominar, sino comprender, que la verdadera libertad surge de la vigilancia de uno mismo y que cada acto, cada pensamiento está entrelazado con el orden del universo. Quédate y descubre cómo el ojo que mira hacia afuera también revela lo más profundo de tu propio ser. El ojo omnividente o de la providencia es uno de los símbolos más antiguos y resonantes que la humanidad ha forjado. En la masonería, esta imagen trasciende su simple representación para convertirse en una brújula moral y espiritual. Mira hacia afuera y hacia adentro simultáneamente, advierte, pero también invita a la transformación personal. La imagen de un ojo vigilante aparece en prácticamente todas las civilizaciones antiguas, mucho antes de la creación de emblemas o logotipos modernos. Su presencia constante parece brotar de lo más hondo de la memoria colectiva de la humanidad, como si el ser humano hubiera comprendido desde tiempos remotos que ver no es solo una función física, sino también un símbolo de conciencia, inteligencia y presencia de lo sagrado. Uno de los ejemplos más antiguos y poderosos lo encontramos en el ojo de Horus del antiguo Egipto, conocido como el Ubyad. Este símbolo era considerado una fuente de protección, regeneración y plenitud. Para los egipcios el ojo no representaba simplemente la vista, sino un canal del poder divino, un principio capaz de proteger el alma, sanar el cuerpo y asegurar el orden cósmico de Ma'at, la armonía que sostenía el universo. Su forma misma encarna el ciclo eterno de destrucción y renacimiento, recordándonos que el ver más sutil implica percibir los ritmos invisibles de la vida y reconocer la continuidad que subyace a toda transformación. También encontramos este motivo en el simbolismo cristiano, donde se representa como el ojo de la providencia divina, a menudo inscrito dentro de un triángulo radiante que simboliza la omnisciencia de Dios. Aquí el ojo no solo observa, también guía, une la visión con la sabiduría, la tutela y el orden moral, sugiriendo que nada escapa al campo de la conciencia divina. Así como la luz permite que el ojo vea, la verdad divina ilumina el alma y orienta a la humanidad hacia la justicia, la compasión y el bien. La francmasonería no inventa este símbolo, lo hereda de la tradición universal, pero lejos de utilizarlo de manera pasiva, lo adapta y transforma, integrándolo profundamente en su lenguaje iniciático. En el pensamiento masónico, el ojo que todo lo ve se convierte en un arquetipo universal, en un emblema vivo de la presencia del gran arquitecto del universo y del despertar interior del iniciado. Representa una disciplina moral constante, una guía en la búsqueda de la luz y un recordatorio de cada acción, pensamiento e intención observados por la conciencia superior que habita dentro de cada ser humano. En este contexto, ver deja de ser un acto ordinario, se convierte en un gesto sagrado que conduce al verdadero conocimiento. Significa penetrar más allá de las apariencias, observar sin distorsiones y comprender los patrones profundos que estructuran la realidad. El ojo vigilante invita al iniciado a despertar su propia visión espiritual, a mirar más allá de lo superficial y a descubrir la esencia oculta de las cosas. Solo entonces puede avanzar con plena conciencia hacia la verdad, la sabiduría y la luz interior. A primera vista, el ojo masónico, a menudo representado enmarcado dentro de un triángulo, símbolo ancestral de lo divino, de la tríada creadora y del equilibrio universal, encarna la mirada del gran arquitecto del universo, Gadu, que contempla y sostiene toda la creación. Este símbolo nos habla de vigilancia en un sentido vasto y sagrado. La certeza de que ninguna acción, pensamiento o intención escapa a la red invisible de un orden superior. En esta visión, el universo no es un escenario caótico, sino una estructura viva y consciente, atravesada por leyes éticas y cósmicas ante las cuales el ser humano debe aprender a situarse. Esta vigilancia no debe ser comprendida como una amenaza o un mecanismo de castigo. No es el ojo severo de un juez celoso que acecha a cada error, sino la presencia silenciosa y constante de una conciencia suprema que nos invita a actuar con sabiduría. Su función es recordar al iniciado
que cada uno de sus actos tiene peso y que incluso el pensamiento más íntimo participa en el tejido del cosmos. Así, el ojo no vigila para condenar, sino para despertar. Es una llamada a la acción consciente, a la responsabilidad personal y a la fidelidad a los más altos principios. La auténtica libertad no se define por la ausencia de límites, sino por la maestría de uno mismo. Quien ha aprendido a gobernar sus impulsos, a ordenar sus pasiones y a dirigir su voluntad conforme al bien, ya no necesita temer el juicio externo, porque ha despertado dentro de sí al más exigente de los jueces, su conciencia interior. Esta vigilancia, que parecía venir de fuera, se revela como una fuerza interna que guía al masón en su camino de perfeccionamiento moral y espiritual. La vigilancia del ojo masónico es también cósmica, pues no se limita a la esfera individual. Representa la inteligencia que mantiene el equilibrio de la creación, la sabiduría que sostiene el movimiento de las estrellas, el ritmo invisible que armoniza lo grande y lo pequeño, lo humano y lo divino. Al contemplarlo, el iniciador recuerda que su vida está entretejida con el destino del universo. Cada acto ético es un acto cósmico, cada decisión consciente contribuye al orden, o al caos, del todo. Así, el ojo no solo observa, invita, inspira y eleva. Es la imagen de la conciencia pura en acto que habita en el interior del ser humano, impulsándolo a alinearse con la verdad y el bien. En esa alineación, la observancia deja de ser mera vigilancia y se transforma en participación lúcida en el orden universal. El iniciado no es ya un observado, sino un colaborador activo del gran arquitecto en la construcción de un mundo más justo, más armónico y más luminoso. Más allá de toda observación externa, existe un ojo más sutil y decisivo, el ojo interior. Este no se dirige hacia lo que ocurre fuera, sino hacia el vasto universo que habita en el interior del ser humano. En la enseñanza masónica, ver no significa simplemente mirar, sino discernir la verdad, desvelar los misterios de la existencia y penetrar en los velos que ocultan la realidad última. Este ojo interno es descrito como el órgano del discernimiento. Su función no es captar formas ni colores, sino revelar esencias. Es la herramienta mediante la cual el iniciado aprende a distinguir con claridad. La apariencia de la esencia es decir, lo ilusorio de lo verdadero, lo transitorio de lo eterno, lo profano de lo sagrado. La sombra en uno mismo, es decir, aquellos defectos, debilidades y condicionamientos que deben ser reconocidos y transformados. El significado profundo que se oculta tras los símbolos, pues cada símbolo masónico es una puerta hacia verdades universales. Este ejercicio de visión interior se cultiva con el tiempo, en el silencio, la introspección y el estudio. La cámara de reflexión ocupa un lugar central en la iniciación masónica. Es un espacio simbólico donde el aspirante se confronta consigo mismo sin máscaras ni excusas, a mirar directamente el rostro de su propio ser, con sus luces y sombras. Allí comienza el verdadero trabajo iniciático, el reconocimiento honesto del yo y la voluntad de transformarlo. Este proceso requiere valor para mirar dentro de uno mismo sin complacencia, humildad para aceptar lo que se descubre y disciplina para emprender el trabajo de purificación. Cada pensamiento examinado, cada intención depurada, cada apego disuelto en un golpe de cincel, son la piedra bruta del ego. Poco a poco, si ese trabajo interior transforma al individuo, lo que antes era una roca informe se convierte en la piedra cúbica, símbolo de equilibrio, sabiduría y perfección interior. La visión interior es, en última instancia, la llave maestra de la iniciación. Sin ella el conocimiento permanece en la superficie, las enseñanzas se reducen a palabras vacías y los símbolos se quedan en simples decoraciones. Con ella, cada experiencia se convierte en revelación, cada obstáculo en oportunidad de crecimiento y cada símbolo un espejo que refleja la verdad. Así, el ojo que ve hacia adentro despierta al hombre, le permite reconocer su verdadera naturaleza y caminar con lucidez en el sendero de la luz. El ojo y la luz, en latín lux, forman un binomio indisoluble. Así como el ojo físico carecía de sentido sin la luz, el ojo interior carecería de propósito sin la irradiación del conocimiento. En la tradición masónica, esta luz no es la luz material que disipa la oscuridad exterior, sino la luz del espíritu, el conocimiento superior que disuelve las tinieblas de la ignorancia y revela el orden oculto del universo. Buscar la luz es buscar la verdad, y el camino iniciático es el proceso gradual de iluminación de la mente y del corazón. Cada grado alcanzado, cada símbolo comprendido, cada verdad interior conquistada añade una chispa de luz a la conciencia del iniciado. La iniciación es una expansión progresiva de la percepción, una ascensión desde el mundo de las sombras hasta el reino de la claridad, donde el alma contempla la realidad tal cual es.
El ojo se convierte en un órgano sagrado, instrumento privilegiado a través del cual esa luz abstracta y trascendente se vuelve inteligible, comprensible y útil. No basta con recibir la luz, hay que interpretarla, transformarla en sabiduría práctica y acción justa. Es el conducto que traduce el lenguaje del cosmos con decisiones, valores y actos concretos. La luz ilumina el camino del iniciado en dos direcciones, hacia afuera, para entender el orden del mundo, sus leyes y ciclos, hacia adentro, para revelar la estructura de su propio ser, motivaciones, potencial y destino. El viaje de la oscuridad a la luz no es solo intelectual, sino profundamente transformador. Ilumina el alma, purifica el carácter y transforma la conducta. Cuando el ojo ha aprendido a ver con claridad, ya no se ve objetos aislados. Ve el tejido sagrado que une todas las cosas, la armonía profunda que subyace a la realidad. La luz deja de ser un objeto que se busca y se convierte en un estado del ser. El iniciado ya no camina hacia la luz, es luz. Le irradia en su vida cotidiana, en pensamientos y actos. Ese es el destino último del trabajo masónico, convertirse en un portador consciente de la luz, una antorcha viva que disipa la ignorancia. El ojo omnividente también funciona como el guardián de lo sagrado y el emblema de la discreción. La francmasonería valora la prudencia, pues ciertas verdades iniciáticas deben ser custodiadas antes que difundidas indiscriminadamente. Esta cautela no es un obstáculo para el conocimiento, sino un acto de respeto. Ciertas revelaciones, malentendidas o mal aplicadas, pueden generar confusión o daño. En este rol, el ojo vigila los misterios, asegurando que sean revelados solo a quienes están preparados y pueden manejarlos con integridad. Su mirada eterna y serena atraviesa la superficialidad, discerniendo la sinceridad del corazón y la capacidad del espíritu. Garantiza que el poder del conocimiento se use para la construcción del templo interior y el bien de la humanidad, y nunca para la vanidad o la dominación. El ojo simboliza la armonía entre saber y ética, recordando que la luz del entendimiento debe iluminar sin destruir el equilibrio. Cada iniciación, cada descubrimiento es un paso en un viaje de transformación personal, y la discreción protege tanto al iniciado como al misterio que recibe. La vigilancia del ojo es un acto de amor y responsabilidad, un recordatorio de que la verdadera sabiduría solo se manifiesta plenamente acompañada de prudencia y respeto por el misterio. La complejidad del símbolo reside en su paradoja. Aunque llama a la verdad, si la vigilancia se despoja de compasión y humildad, puede degenerar en control y tiranía. La mirada consciente no es un instrumento de poder sobre otros, sino un espejo del propio espíritu. La claridad de visión no garantiza sabiduría. Solo el corazón templado por prudencia y ética convierte la percepción en guía constructiva. La enseñanza masónica exige equilibrio. Ver claramente implica actuar con gentileza, juzgarse a sí mismo con humildad y usar el conocimiento para reparar y construir, nunca para someter. Cada descubrimiento interior debe ir acompañado de discernimiento, pues conocer sin cuidado es un riesgo de corrupción. La vigilancia del iniciado es a la vez un don y una responsabilidad. El verdadero poder reside en la capacidad de verlo todo, y aún así elegir la virtud. La paradoja del ojo nos enseña que la fuerza no se mide por la dominación, sino por la contención, y que el conocimiento solo es auténtico cuando se convierte en un acto de servicio, no de vanidad. La mirada consciente se convierte en faro y guía, iluminando caminos de rectitud y construyendo puentes entre verdad y ética. Para quienes buscan aplicar esta filosofía en la vida diaria, algunos ejercicios para afinar el ojo interior. La mirada interna silenciosa. Siéntese 5 minutos cada día y practique la mirada interna. Observe pensamientos recurrentes sin juzgarlo. Nómbrelo y obsérvelo y déjelo ir. El diario de la honestidad. Lleve un breve diario nocturno. Pregúntese qué ha visto claramente hoy sobre mis elecciones, motivaciones y palabras. Y la lectura lenta del símbolo. Cuando encuentre un símbolo, obsérvelo lentamente. Imagine sus límites, su silencio y su historia. Permita que el símbolo le enseñe a usted. El ojo omnividente no exige nada grandilocuente. Solo pide honestidad brutal, una mirada firme y la valentía de encontrarse con lo que realmente somos. Vigilar no es solo ser vigilado, es convertirse en el vigilante de uno mismo, atento, tierno y despierto. En esa visión serena y constante se halla el pequeño y luminoso trabajo de transformación personal que todo masón busca. Y hasta aquí esta primera entrega de la lista del símbolo del ojo. En la siguiente entrega hablaremos sobre este símbolo en relación con los sueños. Seguro que os gustará.